tal como se lo anunciamos hace unos minutos, hoy en T13 Noticias nos acompaña el licenciado Ricardo Barrientos, quien es analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a quien le damos la cordial bienvenida para abordar el tema de la reforma fiscal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Licenciado, bienvenido, y para arrancar de lleno y en materia del tema de la reforma fiscal, que ya tiene pues varios aspavientos en nuestro país, quisiéramos saber concretamente cuáles son sus antecedentes y cómo se debe de retomar actualmente. Bueno, ciertamente este es un tema añejo para los guatemaltecos, no vamos a ser ingenuos, estamos hablando de impuestos, así es que es natural que cause desagrado, que cause ansiedad, pero realmente lo que estamos hablando es un tema de responsabilidad y de seriedad. Ciudadanos, gobierno, empresarios o sociedad civil, tenemos obligaciones tanto como tenemos derechos. El origen creo que se puede ubicar mejor en el año 2007-2008, cuando la última comisión del Pacto Fiscal, el grupo promotor del diálogo fiscal, elaboró una propuesta, la presentó y en aquel entonces el nuevo gobierno de Álvaro Colón la recibe y la impulsa sin éxito. Lo que estamos viendo ahora es, bueno, y lo vimos desde la campaña electoral, el entonces candidato presidencial Otto Pérez Molina ofrecía que en el tema fiscal iba a cumplir el pacto, ¿verdad? Y que iba a retomar la propuesta de la Comisión del Pacto Fiscal. Pues bien, con un alto grado de satisfacción, los analistas en materia fiscal hemos visto que lo que se presentó la semana que está concluyendo efectivamente tiene un alto grado de coincidencia con lo que fue la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal. Lo último que nos propuso la Comisión del Pacto Fiscal es lo que en buena medida, en un alto grado de coincidencia, estamos viendo en la propuesta del presidente Otto Pérez Molina y su equipo de gobierno. Esto es algo positivo, sin embargo, naturalmente merece análisis y discusión. Sin embargo, después de tantos intentos fallidos en los últimos años, pues pareciera que hay voluntad, al menos política, del gobierno y de algunos sectores empresariales. ¿En qué consiste realmente esta nueva propuesta? Bueno, vuelvo a insistir, no tiene mucho de nuevo, ¿verdad? Yo creo que el presidente y su gobierno está cumpliendo en alguna medida. Hay algunas discrepancias de fondo que quizá podemos señalar más adelante, pero en buena medida está cumpliendo su promesa de campaña en retomar la propuesta del pacto fiscal. Primero, busca atacar las deficiencias y los problemas estructurales del principal mecanismo mediante el cual el gobierno financia el gasto público, es decir, los ingresos tributarios. El 94% de los ingresos estatales, de los ingresos de la Administración Central de Gobierno, provienen de impuestos. Así es que si ese sistema está lleno de agujeros, de deficiencias y cosas que no funcionan bien, eso es lo que hay que arreglar. Y tanto que hemos dicho que no parchemos más la legislación tributaria, esta propuesta de verdad que le apunta a atacar el problema estructural. Pero además lo está haciendo buscando justicia. Veía que hay inquietud en que va a golpear a la clase media. Yo creo que primero tenemos que empezar con un parteaguas. Una posible propuesta pudo haber sido, y algunos colegas analistas lo están proponiendo, subamos la tasa del IVA al 15, al 18, al 20. Para equiparar un poco, incluso a nivel de América Latina. Fíjese que no, ni siquiera. Modificar la tasa del IVA, solo hay que modificar un artículo y es más barato administrar, pero ¿quiénes pagamos el IVA? Todos los consumidores, asalariados o no, formales o informales. Cada vez que uno compra algo, paga el IVA. Así es que esa es la vía fácil, pero quizá no es la más justa. Esta propuesta se concentra en el impuesto sobre la renta. Fíjese que escuchaba las explicaciones del viceministro de Finanzas. Un asalariado que gane menos de 5,000 quetzales no paga nada de impuesto sobre la renta, mientras que un asalariado que gane menos de 5,000 quetzales sí paga IVA. O sea, el solo hecho que nos estemos concentrando en el impuesto sobre la renta y no en el IVA, también tiene un componente importante de justicia tributaria y creo que responde correctamente al mandato constitucional que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Claro, dentro de la estructura de la propuesta sí que podemos identificar algunos desequilibrios
que creo que no es difícil corregir, pero en general la propuesta sí que atiende estos principios. ¿Cuáles serían estos desequilibrios de los cuales la propuesta pues aún adolece? Bueno, como he señalado, todo empieza en 2008 con la propuesta del pacto fiscal y ahora tenemos una propuesta del gobierno de Otto Pérez Molina. En general, en los grandes agregados casan muy bien, pero por ejemplo el grupo promotor recomendó que para los asalariados era conveniente eliminar la planilla del IVA porque el comercio de las facturas, mire, este año se procesaron empresas que se dedicaban a la comercialización ilegal de facturas, pero para eso entonces subir la deducción única de los 36.000 a 48 y dos tasas, 5 y 7%. La propuesta de ellos dice 5 y 10, o sea que para los asalariados la tasa mayor es más grande que la máxima recomendada por el pacto fiscal. Pero por otro lado, para los capitalistas, para los accionistas de las empresas que reciben dividendos, la comisión del pacto dijo 5 o 10, pero para ellos se ha elegido el 5%. Entonces ahí hay un desequilibrio. ¿Por qué para los asalariados se elige una tasa más grande que la máxima recomendada, pero para los dividendos la tasa más pequeña recomendada? Yo creo que corrigiendo esto podríamos hacer acopio de menor resistencia ciudadana a la propuesta. ¿Qué tanto se pudiera incrementar con este nuevo mecanismo en política fiscal, hablando del erario nacional, y que dotar de máximos recursos al Estado, pues pudiéramos tener grandes beneficios? Claro, hay que acotar que hay grandes debilidades como el tema de la corrupción, por ejemplo, la elusión fiscal, el tema de los controles gubernamentales y sobre todo la calidad del gasto público. Fíjese que la propuesta del grupo promotor de 2008 tenía 3 características importantes. La primera es que pretendía ser justa. No es perfecta, pero ese era el objetivo. Segundo, pretendía ser moderna. Digamos, algunas cuestiones que no están bien, pues, por ejemplo, el impuesto en primera matrícula. Y tercera, pretendía ser integral. Integral quiere decir que lo primero y lo más importante es la calidad del gasto. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Lo segundo es transparencia y combate a la corrupción. Y lo tercero es impuestos tributarios. La presentación con la que la semana pasada se introdujo a grandes términos la propuesta del gobierno empieza hablando de calidad y gasto público. La semana pasada hubo preocupación por una proliferación de compras directas en el Ministerio de Salud. También se dice que se va a comprar fertilizantes sin licitar. El tema, bueno, ese tipo de cosas hay que cerrar y ser contundentes. Si no hay medidas fuertes de transparencia, tal como se está ofreciendo, pero también en las acciones, y que eso sea visible para la ciudadanía, no vamos bien. Yo creo que los impuestos es el tema de la responsabilidad. La calidad del gasto es lo esencial y lo prioritario, pero la transparencia es la llave que va a abrir de nuevo el corazón de los ciudadanos para la confianza en sus autoridades. Sin embargo, hay una premisa directamente proporcional, que quien mayor ingresos o renta tenga, pues debería de tributar más. ¿Es esto correcto en este nuevo pacto o estamos hablando más de lo mismo, que realmente va a seguir afectando a una clase media y baja asalariada? Insisto. Un trabajador asalariado, alguien del sector informal no paga impuestos sobre la renta, pero sí paga IVA. Y el IVA no se está tocando. Tomémoslo en cuenta. Mientras que en este nuevo impuesto, lo que pasa es que los que tienen salarios muy bajos, abajo de 5.000 quetzales, no pagan nada. Los que tienen salarios bajos, lo explicaba el viceministro, arriba de 5.000 quetzales pagarán en torno a 40 quetzales mensuales. Diga usted si, o sea, a nadie le va a parecer alegre o bonito, pero quizá es lo justo. Alguien que gana 20.000 quetzales mensuales estará pagando más de 1.000 quetzales mensuales de impuesto. O sea que yo creo que el impuesto sobre la renta, así diseñado y con la corrección que señalaba yo con el tema de los dividendos, creo que Guatemala, respecto al sistema tributario que tenemos hoy, el nuevo sistema ganaría en términos de justicia, es decir, que cada quien pague según sus capacidades. ¿Cómo logra empatar esta nueva propuesta fiscal en un país en donde vemos debilidades, por ejemplo, en el ámbito laboral, porque también los índices de desempleo pues son bastante altos?
Realmente, ¿cuál es la perspectiva de la economía en nuestro país? ¿Hay alguna reactivación que pueda pues dinamizar realmente los ingresos de los guatemaltecos? Y tercero, pues las grandes empresas, incluso transnacionales, ¿realmente deberían ser gravadas en los servicios o utilidades que tienen en nuestro país? Voy a contestar primero la segunda cuestión. Sí, aquí no debe haber discriminación. Si hay una empresa nacional que está pagando sus impuestos y que está haciendo el juego bien hecho, compitiendo en condiciones iguales, ¿por qué un transnacional ha de tener privilegios? La propuesta trata también de alcanzar la transnacionalización de la economía. En lo segundo, la política económica o la economía tiene varios sectores. Está el sector real, el sector externo y el sector fiscal. Estamos hablando de una propuesta de política tributaria enmarcada en una propuesta de política fiscal integral que tiene gasto y transparencia, y esto tiene que ser parte también de un programa más amplio. La promoción de empleo, por ejemplo, tiene que pasar por la facilitación de procesos, por una serie de medidas que se tienen que hacer para hacernos más competitivos, pero fíjese usted que una reforma tributaria correcta genera recursos que bien invertidos, yo creo que podemos generar más empresas, más crecimiento componiendo la red vial, brindándole más seguridad, educando y capacitando mejor a nuestra fuerza laboral. Esa es la competitividad real. Trabajadores más saludables, mejor educados, hacen empresas más competitivas. Así es que la reforma tributaria no necesariamente golpea el crecimiento económico y la generación de empleo. El tema es que debe ser integral. Ingresos, calidad de gasto y transparencia son fundamentales. Ahora bien, en Guatemala funcionaría la ecuación de que elevando pues esta carga tributaria tendríamos una mejor calidad de vida, mejores servicios de parte del Estado, porque muchas veces se ha comparado incluso pues el modelo europeo, en donde las altas pues son bastante onerosas incluso para los contribuyentes, arriba del 30-40%, pero los servicios pues tienen otro tipo de calidad. ¿Significaría esto para Guatemala o dependería también de la voluntad y la ejecución de las políticas públicas, en este caso del Estado guatemalteco? Mire, esa es una demanda ciudadana por demás legítima. Y yo creo que un problema de los guatemaltecos es que dicen, mire, yo pago impuestos, pero del Estado no recibo nada. O por lo menos no veo tan claro lo que recibo. Bueno, mire, un Estado, eso depende también, y usted lo dijo muy claro, de cómo este gobierno, dado que va a obtener más recursos, cómo los va a utilizar. Si no hace un combate frontal y decidido en contra del mal uso de los recursos públicos, compras directas, tráfico de influencias, etcétera, 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 pues entonces vamos a perder una oportunidad de oro. Yo creo que sí, tenemos mejores resultados del Estado, por ejemplo, más salud, mejor salud, lo separo, más educación y también mejor educación, reparar y ampliar la red de infraestructura vial y proveer seguridad ciudadana, por ejemplo, que esos son los sectores prioritarios, es donde deberíamos avanzar. Pero esto requiere plata y requiere responsabilidad de todos. Fíjese que en el ICEFI hemos hecho un cálculo. Seguridad, educación e infraestructura y erradicar la desnutrición infantil nos costaría 23 mil millones de quetzales en un periodo de 8 años, en 2 gobiernos. Tenemos bastante que hacer en lo fiscal. En relación al Producto Interno Bruto, entonces, ¿cuáles serían algunas garantías para la población guatemalteca y sobre todo para los contribuyentes de poderse garantizar o tener mecanismos de control? Ya conocemos, por ejemplo, el portal de Guatecompras, el SICOIN que ha implementado el Estado, pero ¿realmente son eficaces o podemos seguir con este mismo vicio administrativo a nivel gubernamental? Yo invitaría a todos los ciudadanos, a todos los televidentes, a que visiten algunos portales de internet. Por ejemplo, que visiten el portal del ICEFI. Ahí está la propuesta del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal. También que vean los documentos que ha emitido el G40. Hay una adenda a la propuesta del Grupo Promotor en donde dice específicamente qué es lo que hay que hacer en el corto, en el mediano y el largo plazo. Tenemos el SICOIN, pero desde el año pasado está desenchufado el registro de la inversión, del acceso público al registro de la inversión pública. Eso hay que repararlo de inmediato. Los fideicomisos públicos, ahí está la iniciativa de ley en el Congreso de la República. Los ciudadanos tenemos el poder
de presionar a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa para que aprueben las leyes que queremos. Mientras menos ciudadanos sepamos lo que es una ley de fideicomisos públicos, para qué sirve y por qué la queremos, eso no se va a mover. Mientras más ciudadanos nos informemos, nos enteremos de cuáles son los grandes debates, esa ley va a ser aprobada. El gran ejemplo es la Ley de Acceso a la Información Pública. No se movió por 8 años. La indignación ciudadana por el escándalo de los 42 millones de quetzales en el Congreso de la República resultó en la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Bien, las leyes que queremos tienen que venir de una fuerza ciudadana, porque si les dejamos a los intereses políticos y a lo que se mueve, los intereses oscuros dentro del Congreso, eso nunca se va a mover. Un poco depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, para no ir tan lejos y hablar un poquito de la política internacional, sobre todo centroamericana, y en el marco de la globalización, ¿cómo se encuentra la economía guatemalteca? ¿Qué tanto nos pudiera afectar la crisis económica que se está viviendo, por ejemplo, en Europa? ¿Qué tanto pudiera afectar la inflación en los nuevos precios y que viene a afectar directamente la canasta básica? ¿Cómo se encuentra realmente Guatemala en el ámbito centroamericano y qué tan viable puede ser esa propuesta de reforma fiscal? Yo creo que este cambio de gobierno con elecciones y una transición en un marco de proceso democrático está generando señales de algún grado de optimismo, aliento, porque queremos que 2012 sea un año en que las cosas se vean bien. No debemos perder de vista, tiene usted razón, en el ámbito internacional global hay nubarrones negros que nos están amenazando. Tenemos que aprender de lo que nos pasó. Debemos dejar ya la contienda política electoral y entender que en 2009 los ingresos tributarios, la carga tributaria se cayó porque nos golpeó un tsunami externo. La región centroamericana fue golpeada por la crisis económica mundial y los ingresos se nos cayeron y por eso el Estado quedó prácticamente desnudo e incapaz financieramente de cumplir sus obligaciones. Debemos impulsar esta reforma tributaria porque ya vimos en 2009 que es cuando nos golpea una crisis económica mundial, se viene abajo el comercio y los impuestos se nos caen, especialmente los que dependen del comercio exterior. Eso no nos debiera pasar si nos vuelve a golpear ahora. Creo que Guatemala está en un momento político apropiado para prepararse mejor ante la eventualidad de un choque externo en la economía mundial. Una vez más, eso se llama ser responsable. En términos macroeconómicos, ¿cómo está realmente la moneda guatemalteca equiparándolo a nivel internacional? ¿Estamos realmente con una buena disponibilidad para poder tener una mayor oferta, una mayor demanda en nuestro país y que los precios no se disparen como lo hemos venido visualizando, al menos en los productos de la canasta básica o con el impacto incluso de los hidrocarburos que dependen del comercio internacional? Durante 2011 se registró una inflación moderadamente alta, 6% crecieron los precios. Esto no fue por una depreciación nominal del tipo de cambio. Esto fue porque muchos precios en términos reales subieron. Por ejemplo, los combustibles, los alimentos. Lo que pasa es que el dólar está débil a nivel mundial, el euro se está desplomando. Entonces no es que nuestra moneda se está fortaleciendo per se, las monedas fuertes del entorno global se están debilitando, entonces relativamente tenemos la impresión que nos estamos fortaleciendo. Sin embargo, pese a que nuestro quetzal no se ha depreciado más en un periodo ya de alrededor de 2 años, el tipo de cambio se ha mantenido muy estable. Los precios internos subieron. Eso es porque estamos importando combustibles cada vez más caros, estamos importando materias primas cada vez más caras, así es que una vez más somos vulnerables por el lado del comercio exterior. Si algo pasa en Europa, solo podemos ser espectadores si esto va a afectar a Estados Unidos, y si le pega al consumo de Estados Unidos, entonces se cae nuestro principal socio comercial y entonces nos golpea duro. Yo creo que debemos estar preparados por eso y debemos fortalecer el sector fiscal. En materia ya nacional y ligado también a los tratados que en algún momento Guatemala hizo mucho aspaviento también, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿se puede retomar y rescatar algo en esta línea para poder favorecer la economía guatemalteca? Yo creo que tenemos que revisar muy bien
y tal vez no continuar tragándonos la píldora que a veces, o a estos espejitos que nos trajeron. Los tratados de libre comercio es posible que hayan mejorado algunos pocos sectores, pero muy focalizadamente. Generalmente se beneficiaron más las contrapartes, ¿verdad? No hay evidencia clara que los tratados de libre comercio hayan tenido un impacto de mejora sustancial en nuestras exportaciones o que hayamos encontrado nuevos nichos de mercado. Es más, lo que nos vinieron a generar es que algunos productos o algunos orígenes de importaciones tienen tratamientos privilegiados respecto al resto. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más cautelosos con esto de los tratados. No somos muy buenos negociadores, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos que reconocer. No creo que las negociaciones de los tratados de libre comercio anteriores hayan sido ejemplos de la mejor forma de negociar. Así es que no sé si esa es la mejor estrategia, ¿verdad? Licenciado Barrientos, ya para finalizar esta entrevista, ¿hay privilegios para algunos sectores comerciales de nuestro país en esta reforma fiscal? En esta reforma fiscal yo me atrevería a decir que no. Básicamente se está retomando la propuesta del grupo promotor y ahí no se crean privilegios adicionales. Incluso hay un incremento de una deducción, que es la deducción única para los asalariados, pero está contra la eliminación de la planilla del IVA y una tasas de 5 y 10%. No obstante, sí estamos en riesgo de ampliación de privilegios fiscales. Yo creo que tenemos que ser muy responsables y muy mesurados con el tema de maquilas y zonas francas. Esos regímenes especiales tienen o fueron creados con objetivos muy específicos que probablemente hoy en día estén distorsionados, ya no sea lo mismo de antes, especialmente con lo que hicimos con el decreto 30/2008, que pretende que estos regímenes especiales que eran diseñados para el comercio exterior se propaguen para todo tipo de actividad, incluyendo actividades domésticas dentro del territorio nacional. Esa no es muy buena idea, porque entonces vamos a estar haciendo un voto de responsabilidad con la reforma fiscal, pero abriendo un boquete por otro lado. Eso no es buena idea. Licenciado, en un minuto, ¿cuál sería el mensaje para la sociedad guatemalteca en torno a esta discusión que pues ahora tendrá que trasladarse al Congreso de la República? Este es un momento propicio, es una oportunidad de oro para que por fin, de una vez por todas, avancemos en la dirección correcta para mejorar nuestras finanzas públicas. Hagámoslo no pensando desde un punto de vista egoísta de cómo me va a afectar a mí, sino preocupándonos cuáles van a ser realmente los efectos y exigiéndole al gobierno transparencia y que explique muy bien el destino de los recursos adicionales. Bueno, y de esta manera le agradecemos al licenciado Ricardo Barrientos, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, quien ha compartido con nosotros la visión sobre este debate acerca de la propuesta de la reforma fiscal. Ahora solo quedará pues visualizar la voluntad de ambos sectores en el país, tanto el sector gubernamental como los empresarios y por supuesto lo que tendrá que debatirse en el Congreso de la República. Nosotros de esta manera despedimos y agradecemos la entrevista. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.